con los que estamos, la idea es premiarla. Bien, hoy nos acompaña pues el escritor de novela negra, ya habíamos leído de él, Emilio Restrepo. Estamos familiarizados con su obra. Nosotros, Emilio, aquí te voy a contar el análisis que nosotros hacemos. En el grupo es claro que dentro de los análisis que uno puede hacer a las obras literarias, dentro de las grandes teorías y análisis, uno puede empezar por un análisis biográfico, por un análisis del entorno, de la producción y de la circulación de la obra, que fue un análisis que hicieron los formalistas rusos a principios del siglo, pues en 1920, en 1915, 1925, la primera parte de formalismo ruso, análisis de la obra conectada con la creación y con la circulación. Otro tipo de análisis que tenemos aquí en el grupo es el análisis hermenéutico, donde nos concentramos solamente en el texto, dejando de lado biografías y solamente mirando el texto como un cuerpo material, ¿sí? Como un sistema que tiene relaciones internas. Y hay otro tipo de análisis que hacemos, que es el de la estética de la recepción, es decir, cómo leo yo la obra y algunos parámetros técnicos para saber esa obra cómo me impacta. Básicamente tenemos tres tipos de análisis: el que vincula la obra con la biografía, en el texto mismo y cómo nos impacta el texto. En tu obra nosotros no vimos ni tu biografía ni analizamos cómo nos impactaba, solamente estuvimos haciendo análisis hermenéutico, es decir, el texto, cómo son sus relaciones. Bien, en ese sentido, yo sí quisiera empezar entonces por este lado biográfico, para que nos cuentes esa parte. Entonces, yo sí quisiera que a grandes rasgos nos contaras la pregunta clichésuda, don Emilio, y es, ¿cómo, o sea, tú eres médico, eres ginecólogo si no estoy mal, ¿cómo un médico termina escribiendo novela negra? Hombre, eso es el producto de una serie de circunstancias que se van conjugando a través de una vivencia que proviene de un barrio de clase media, en mi caso Belén, a partir de unas lecturas desde muy temprana edad, en mi caso completamente anárquicas, completamente eclécticas, tomando todo tipo de influencias, todo tipo de lecturas, desde lo más clásico hasta lo más informal, desde las caricaturas y los cómics, pasando por las clásicas y el boom latinoamericano que en esa época estaba de moda, pero muy influenciado por el cine, porque nosotros teníamos un teatro en el barrio donde le metíamos cualquier cantidad de películas al espíritu y sin ningún orden, sin ninguna clasificación, simplemente ir a cine por ir a cine. Además de eso, la tradición oral del barrio. Entonces yo empecé a leer desde muy temprano historias detectivescas, cine detectivesco, cine policíaco, cine que después supe que entraba dentro de un género que se llama el cine negro, y empecé a tallar mi gusto personal por las historias de intriga, por las historias de suspenso, por toda esa bibliografía de Agatha Christie, que me la leí muy temprano en la vida. De las 156 novelas que ella tiene, yo le podría hacer un recuento de 60 novelas que me leí en la infancia. Lo mismo las novelas completas de Conan Doyle con respecto a Sherlock Holmes y los cuentos cortos, las 4 novelas largas y los cuentos cortos. Y también leía a Raymond Chandler cuando estaba pelado, leía recopilaciones de policíacos. Entonces uno termina escribiendo de lo que conoce y de lo que le talla el gusto, y lo que yo conozco como escritor es lo que me he formado como ciudadano de un barrio, lo que he recogido a través de la tradición oral del barrio, de la conversación, lo que he escuchado en las esquinas, en las tiendas, en los convites, en los picaditos de fútbol, en las canchas, lo que he escuchado en los billares, lo que he escuchado en las largas noches de humo y de licor cuando estaba en mi formación. Y después apareció la medicina, que me dio un nuevo filón muy grande de historias. Entonces finalmente terminé escribiendo esas dos cosas que yo conozco. Yo no me encasillo en la novela negra, aunque tengo varias novelas negras publicadas, y tengo un detective que creo que alguno de ustedes lo leyó, que es Joaquín Tornado, en Bolivariana, que lleva para el 6º volumen y el 5º en Bolivariana,
Pues yo también he escrito novela médica y no me encasillo en la novela médica, he escrito novela infantil, he escrito novela urbana y también género negro y también textos de pedagogía literaria. Entonces yo diría... Bien. Señor. No, sí, termina. Entonces yo diría que no me puedo encasillar en el género negro, aunque he escrito bastante de género negro. He escrito esa primera novelita salvaje que son Los Círculos Perpetuos, que eso es un experimento callejero, La Milonga del Bandido, toda esa secuela de Joaquín Tornado. Eso me clasificaría en el género negro, pero no es lo único en el género negro. También tengo lo que llaman en novela hospitalaria, tengo una trilogía perversa de la salud, donde está El Pabellón de la Mandrágora, que también mama mucho de lo urbano, y donde está Y nos robaron la clínica, y ya va a salir este año el tercer número de esa trilogía que se llama Medicina bajo sospecha. Entonces no digamos que me encasillo en el género negro, sino que es una de las vertientes de trabajo que yo tengo y es producto de mis lecturas, de mi formación y del medio donde yo vivo. Yo vivo en Medellín, que es una cantera inagotable pues de historias de barrio, de historias de malandros, de historias de lo peor de la condición humana. Entonces trato de explorar literariamente todo ese tipo de temas que yo creo que le nutren el imaginario narrativo a uno, ¿cierto? Sí, pero venga, antes de seguir ahí con el tema de la novela negra, cuéntenos usted cuando estaba muchacho y hablando precisamente de la vocación, usted desde pelado supo que quería ser médico en la casa que le dijeron, siendo que ustedes mantenían leyendo novela negra, yendo cines, yendo bala, o sea, concentrémonos en ese punto de su vida, cuando hay que decidir la vocación. ¿Cómo fue ese conflicto? O si lo hubo, o si no lo hubo, si fue natural tu decisión y fue respetada en tu casa, por tu entorno. ¿Cómo fue ese punto preciso de la búsqueda de la carrera profesional? Mi ambiente familiar era un ambiente muy académico porque mi mamá era profesora del bachillerato y era profesora de literatura y era profesora de matemáticas. Entonces en la casa había una exigencia académica muy grande que de hecho se ha visto reflejada en que los tres hijos somos profesionales cada uno con 2 posgrados. Entonces la academia siempre estuvo presente y como que no había opción, había que estudiar. Yo también tenía eso que usted decía ahorita, Andrés, de la falta de vocación, de la falta de identidad. Yo quería ser piloto, pero me encontré con que mi estatura no me permitía ser piloto porque en la FAC, que era la Fuerza Aérea Colombiana, exigían un mínimo de 1,70 y yo con dificultad llevo a los 1,65. Entonces no podía aspirar a eso. Entonces yo tenía un primo que era el vicedecano de Ingeniería Mecánica en Bolivariana. Y entonces el hombre me dijo, no me preocupe que la ingeniería mecánica es lo más bacano que hay, con eso tenemos las posibilidades de cambiar el mundo y con la ingeniería mecánica yo le ayudo. Pero cuando presenté el examen del ICFES me encontré con el hecho de que ocupé el puesto número 1 en el salón, en el colegio. Saqué el primer puntaje del colegio y entonces yo no estaba como muy convencido de mi vocación de ingeniero mecánico. Me parecía un poco rígido, un poco como sin vida, no sé, no tengo nada malo que decir, pero tampoco nada bueno, ni me emocionaba. Entonces, yo me acuerdo que me dieron la plata para comprar el formulario de inscripción en esa época, la más cerquita era Bolivariana, y me quedaba muy cerquita de la casa, y a mi mamá le gustaba porque la universidad de los años 70-80, la universidad pública era muy conflictiva. Había paros estudiantiles cada siempre. A mí una vez me sacaron de un sindicato donde yo a los 14 años estaba en reuniones políticas con compañeros que posteriormente ingresaron a la guerrilla, porque yo estudié en el Marco Fidel, entonces era un estudio muy comprometido desde el punto de vista político, con una gran conciencia y con una gran politización del discurso. No solo de lo académico, estaba completamente saturado del lenguaje político y del mensaje político. Entonces mi mamá, que veía que a mí me habían sacado una vez de un techo donde estaba escondido en la parte no del Pascual, no del San Ignacio, sino en la parte que tira al Éxito, nos tuvimos que volar por los techos para que no nos cogieran los gases lacrimógenos, y otro día nos sacaron de un sindicato de IMUSA o de ASEM, no me acuerdo bien de cuál de las dos,
Entonces mi mamá vio que estaban politizando demasiado a su muchacho e hizo todo lo posible porque yo no estudiara en la pública. Porque la pública tenía el gran conflicto de la discontinuidad, porque los paros eran de 2 y 3 años, y el gran conflicto de lo político de extrema izquierda, que reñía un poquito con esa formación tradicionalista de mi hogar y del barrio. Entonces, y mi barrio era muy convencional, eran familias de clase media estructuradas en un núcleo celular tradicional, papá, mamá y los hijos. ¿Vos crees fue en Belén, no? Sí, en Belén, en el barrio Granada. En Belén, eso es Belén que Emilio. Belén, barrio Granada, que queda a la vuelta del Éxito, a la vuelta del Ley, a la vuelta del Colegio San Juan Bosco. Ya, eso. Por ejemplo, en mi barrio todos eran familias de clase media, que el papá trabajaba en una empresa convencional y la mamá estaba en la casa. En el caso mío, mi mamá era profesora y trabajaba, pero no había pues hijos de madre soltera ni abandonados de la mamá, del papá. Todos teníamos un núcleo convencional familiar tradicional. Entonces mi mamá quería que yo estudiara en Bolivariana. Me presenté a Bolivariana y el día que fui a comprar el formulario yo dije, pues hombre, yo no quiero estudiar como mecánica y la medicina me da como más opciones, pero yo no tenía vocación real, ni yo era de los que jugaba con un estetoscopio cuando estaba chiquito, la única referencia que yo tenía era que mi tío era el médico del pueblo, don Matías, donde nosotros nos criamos. Entonces era como la única referencia y era pues el personaje importante de la familia. Y era el platudito de la familia, porque en esa época la medicina era rentable. Entonces, claro, y entonces ese fue el que te influyó. De pronto me pudo haber influido y de pronto sin darme mucha, o mi mamá había querido ser médica, pero por cuestión económica no había podido serlo. De pronto me transmitió a través de una proyección, me transmitió toda esa inquietud, porque yo resulté siendo médico. Pero cosa distinta fue cuando me metí en la carrera, que ya sí se volvió una obsesión porque me maravillaba. El discurso narrativo de la medicina es asombroso. La forma como las enfermedades impactan al cuerpo y deterioran la fisiología, eso es una película de guerra, hermano. Entonces me encantaba la narrativa. Claro. Entonces terminé yo estudiando medicina y terminé siendo un muchacho de barrio que en un hogar que me exigía más allá de ser un muchacho de barrio. Mi papá quería que fuéramos profesionales, hicieron todo el esfuerzo, fueron muy comprometidos con el proceso educativo y el acompañamiento y terminamos siendo especialistas los 3 hijos y bien, acomodados, normal. Excelente, ahí vemos pues nosotros no lo habíamos conectado con eso, uno podría a partir de ahí esa breve biografía que nos entrega Emilio también hacer análisis de su obra. Ya vamos viendo cómo lo ha impactado a su entorno, eso es muy importante, es decir, mire cómo Emilio dice que él es producto de su entorno, no solamente de su barrio, sino también de sus lecturas y de sus obsesiones. Pero hay una cosa que me gusta mucho, Emilio, que vos mencionas ahí, y es que también encontrás una narrativa en la medicina, es decir, que lo ves desde un punto de vista de narrador, es decir, de alguien que cuenta historias. Uno puede encontrar narrativa en cualquier discurso humano, incluso en la ingeniería. Yo encontré también una narrativa en ingeniería. Emilio, la siguiente pregunta. Después de que tú te gradúas, eres médico, ¿cuál fue tu primer novela publicada? Yo había caído en esa costumbre tan colombiana de la tradición poética. Entonces, como todo buen muchacho de 15, 20, 25 años, me creía poeta. Eres poeta. Y entonces hice un libro de poesía y soy tan de malas que me gané un concurso. Se llamaba Textos para pervertir a la juventud. Y era un libro que fue muy, muy simpático, fue un libro que fue muy vendedor. Se sacaron 2 ediciones de 1000 ejemplares y eso se vendía todo. Y yo me iba para las universidades a los primeros festivales de poesía y los pelados me recibían con unas candelas y con unas velitas y eso era puesto una parafernalia. Pero a medida que fui profundizando en mis lecturas y cuando ya me tomé en serio la literatura, descubrí que yo era probablemente el peor poeta de Colombia en toda la historia. Porque cuando empezaste a leer, eran poemas malos, eran poemas que de pronto eran ingeniosos y eran de doble sentido y podían tener algún juego de palabras que podría ser bueno.
De hecho, hay a mucha gente que le gusta ese esperpento, pero yo por respeto a la literatura no volví a hacer poesía. La leo con alguna frecuencia, trato de respetar, trato de captar la capacidad de dibujar imágenes a través de las metáforas o a través de un lenguaje poético, y lo admiro y lo respeto, pero no fui capaz de volver a hacer algo parecido a la poesía. Sin embargo, el texto existe, se llama Textos para pervertir a la juventud. A mí, con toda honestidad, Andrés, me da pena sacar otra edición de eso, me da pena que una editorial me lo publique nuevamente, pero como me lo piden, lo monté en el blog. Ríase de la cantidad de visitas que tiene esa entrada. Es una... Bueno, cuando pueda, y si no la puede pasar por el chat ahí del encuentro, pues para echarle el vistazo. Sí, se llama, bueno, enseguida lo busco pues en el blog cuando, sí, ahorita me das un espacio, yo te lo busco y lo pongo aquí en el chat. Y eso funcionó. Entonces, yo no volví a hacer poesía, pero fue lo primero que yo hice. Pero entonces yo me empecé a dar cuenta de que yo, a través de mi historia, de mis conversaciones de barrio, de mi condición de contertulio barrial, había recopilado muchas historias. Entonces yo tenía unas historias recogidas del barrio, recogidas de los malandros, de los amigos míos que seguían en la esquina. Mientras yo ya era médico, ellos seguían en la esquina. Su vida no había cambiado. Si usted le toma una foto hace 10 años, están en la misma esquina fumando el mismo bareto y tomando de la misma cerveza, y en 10 años no había pasado nada con ellos, pero yo sí había modificado mi forma de ser, yo había estructurado una profesión, una carrera, y había seguido. Entonces yo empecé a contar historias, y yo veía que cuando yo contaba las historias eran atractivas. La gente me decía que les gustaba el cuento que les estaba echando. Yo veía que generaba interés en los interlocutores, yo veía que el cuento funcionaba, pero cuando yo lo escribía, que en el fondo lo que yo quería era escribir, eso quedaba horrible. Eran historias mal contadas, mal estructuradas. Incluso todavía en las primeras novelas mías se ven los rezagos de mala estructuración literaria. ¿Por qué? Porque tenía historias que eran buenas y eran fuertes, pero no tenía todavía los elementos narrativos que constituyen una narración bien hecha, y eso hay que entenderlo. Entonces yo, cuando no encontraba la capacidad de narrar, me metía a un taller literario, que era el de un maestro de la época que se llamaba Mario Escobar Velázquez. Excelente, Mario. Excelente, yo fui de la camada de Mario Escobar, tuve la fortuna de que expresáramos nuestro amor mutuo, y nos quisimos mucho, porque yo le ayudé mucho en la parte médica y él me ayudó mucho en la parte literaria. Me hizo un poquitico de daño porque él me aceptaba todo lo que yo dijera, entonces me daba madera por un lado, pero me estimulaba mucho por otro, y casi que me presionó mucho para que mi primera novela, que fueron Los Círculos Perpetuos, la mandara así como estaba a un concurso literario, que fue el Álvaro Cepeda Zamudio de Bucaramanga. Yo sé que la obra todavía estaba inmadura, todavía estaba muy cruda, pero eso quedó de finalista, y como se presentó una pelea muy tesa ya entre los jurados, que eran Álvarez Gardiazabal, Alcobo Borda, y el otro era Enrique Serrano, que era gente gente pesada. Entonces, para dirimir la discusión, decidieron publicar al ganador, que era un uruguayo, y a los finalistas. Y entonces a mí me publicaron, y eso me cambió la vida, porque siendo mi primera novela y apenas empezando en un taller literario, yo terminé por allá en Bogotá, dando una conferencia en la Feria del Libro en Bogotá, con prensa, firmando ejemplares, ya pues posándome de escritor. Entonces yo decía, ve, qué tan interesante esto. Pero en realidad uno mira ahora la novela, tiene anécdotas muy bacanas y refleja pues al barrio, pero es una novela un tanto caótica, un tanto salvaje, pero en su momento funcionó por lo menos para estimular mi narrativa barrial. Esa fue la primera, Los Círculos Perpetuos, que tuvo 4 ediciones y se manejó muchísimo en los colegios. Esa novela yo creo que se llegaron a vender por ahí 5.000 ejemplares. En los colegios se trabajaba en todas partes, hasta que mis buenos amigos los piratas la cogieron, y ya iba yo a los colegios, y huepucha, y los pelados la tenían fotocopiada y me la hacían firmar y todo. Entonces ya no se volvió a vender, sino que ya yo mismo, cuando vi que ya él había perdido el poder de los piratas, yo mismo la monté en el blog. Le dije, listo, piratas, si no puedes contra ellos, únete. Y entonces la monté en el blog,
Y eso se mueve mucho porque la gente la sigue leyendo. Hay una profesora Alba de Don Matías que cada semestre la pone a leer y ha sido muy fiel. Porque yo cuando la compraban, yo generalmente iba con el profesor y hacíamos la conversación con los estudiantes, la discusión y nos reíamos y pasábamos bueno. Pero ya eso no se volvió a presentar porque ya la piratearon, pues, y ahora con pandemias y con cosas de esto nadie sale. Bien, Alberto, Emilio, es que Alberto, diga pues, muy importante ese mensaje que nos estás dejando ahí con el tema de la formación y los grupos de literatura, bien sea un taller literario, un taller de escritura y un club de lectura. ¿Sí? Nosotros en este club de lectura, que entre otras cosas se llama Tardes de Café, solamente hacemos el ejercicio de leer. ¿Qué más que eso? Yo respeto mucho más incluso a la gente que lee. Es muy bonita la tarea de la gente que escribe, pero definitivamente para escribir hay que leer. Es decir, que nosotros estamos en la base del fenómeno literario. Mencionas ahí el tema vamos haciendo un breve recorrido histórico, ¿sí? Vamos por un breve recorrido cronológico. Es una forma muy convencional pues de entrevista, pero me parece que es como muy efectiva para ir llevando como el rastro de la conversación. Bien, mencionas una persona muy interesante ahí, Emilio. Antes de seguir, y qué pena pues ahí partir la idea, queda abierto el espacio para preguntas y comentarios. Ya Emilio está conversando sobre obras que hemos leído en el club. Entonces, si alguien tiene un comentario, puede ser simplemente un comentario. Mucha gente no alcanzó a leer todo el tema. Eso es normal en los clubes de lectura. Lo que haya leído seguramente le da pie para comentar algo, una impresión, qué le gustó, qué no le gustó. En fin, y queda el espacio abierto para las preguntas. Pueden escribirlas en el chat o piden la palabra, o simplemente abren el micrófono y me dicen, Andrés, yo quiero preguntar, y ya sale. ¿Sí? Para que esto sea muy informal, para que esto no sea una camisa de fuerza. Entonces queda el espacio abierto. Mientras que los compañeros se animan, yo te voy a preguntar, Emilio, algo muy concreto. Y es que yo tengo en mente, incluso con te cuento, les cuento a todos que tengo en mente bautizar el taller de escritura del sábado, lo voy a poner taller de escritura a Mario Escobar, porque quiero hacerle un homenaje a Mario. Él fue también mi papá literario. Y claro, también me tocó matarlo, Emilio, también me tocó matar a Mario, porque cómo tiene que matar al papá, ¿cierto? No tiene que matar al padre para poder saberse ubicar en la vida. Y yo a Mario también ya lo pude superar. ¿Cuál fue la influencia de Mario en ti? Mario, por eso yo me entendí bien con él, porque era muy exigente, era un hombre muy compulsivo y era muy estricto, pero eso para mí no fue problema, porque yo venía de haber estudiado medicina. Entonces yo estaba enseñado a recibir pata la que usted quiera chupar, así como en el ejército. En medicina hay que tener una vocación de estudio, de horas nalga, de disciplina de lectura. Nuestras grandes trasnochadas no era rumbeando, que también cuando se podía, sino leyendo, estudiando, subrayando, confrontando, contrastando, viendo a ver qué mentira le decía el compañero a uno, el profe a uno. Entonces, y mediante la acatación de la exigencia de los profesores. Pasó lo mismo con Mario. Mario llegó a exigir, necesito que busquen las metáforas en el texto de Guimaraes Rosa. Se le tiene, señor. Entonces yo me le aparecía con 20 o 30 metáforas, cuando de pronto mis compañeros por falta de tiempo llevaban 1 o 2 porque no tuvieron tiempo de hacer la tarea. Yo sí tenía tiempo y ganas de hacerla. Entonces yo llegaba con la tarea hecha. Y con una cosa muy interesante, como él era tan estricto y era tan recalcitrante en sus conceptos, yo estaba enseñado a cuestionarlo. Yo decía, Mario, pero es que explíqueme de dónde sale esa norma. O Mario, ¿usted por qué impone que digamos esto? Y entonces él se enojaba, pero cuando él se enojaba para no perder autoridad delante de los otros estudiantes, pero a la salida del taller me agradecía y me felicitaba, pero bajo cuerda para que no se dieran cuenta que me estaba apoyando. Entonces empezamos a hacer una simbiosis muy interesante y yo le chupé rueda. De hecho, los 2 primeros libros míos salieron por él
él me acompañó a los lanzamientos y él me motivó mucho a unirlos como texto ya concreto, integrado, para mandarlos a los concursos que ese par de textos se ganaron. Entonces los Círculos Perpetuos, finalista en el Álvaro Cepeda Zamudio, y el Pabellón de la Mandrágora en las becas de creación literaria del municipio de Medellín. Se ganó la beca de creación, el municipio nos apoyó mucho con prensa, con televisión, con medios, con la impresión de la obra, con la difusión en todos los colegios y en todas las bibliotecas. Eso se movió por todas partes. Entonces, ¿qué le aprendí yo a Mario? El rigor. ¿Qué le agradezco mucho? Las herramientas. Porque Mario tenía muy claro, así como uno para hacer una cirugía tiene que tener el entrenamiento. ¿Cuáles? Perdón. Hablando de cuáles herramientas, por ejemplo, hablando de una herramienta. La algo herramienta. así específico y concreto. Herramienta que las palabras, Mario. el significado de las palabras, el significado preciso, útil y adecuado de las palabras. Así como cuando uno va a hacer una cirugía de una señora que sabe que está enferma de la matriz, pues hombre, usted sabe, mi mamá está enferma de la matriz, pero usted no es capaz de sacársela porque no tiene el entrenamiento. Entonces, hay que buscar una persona entrenada, hay que buscar las herramientas, hay que buscar el lenguaje, hay que buscar la ortografía, hay que buscar la gramática, hay que precisar los géneros, hay que saber con qué se está trabajando para uno utilizar adecuadamente todo esto y para poder hacer un buen texto narrativo. Hay que entender, por ejemplo, la sola estructura de un relato literario, de un relato, de un cuento. Muchos de los escritores, cuando estamos empezando, metemos 2 y 3 protagonistas en un cuento, metemos 2 y 3 temas, metemos 2 y 3 asuntos, metemos 2 y 3 entornos, 2 y 3 filosofías. Mario Escobar desde el principio nos hizo entender que el cuento es de un solo asunto, de un solo protagonista y de pronto uno o dos accesorios que lo apoyan, de un solo entorno y de una sola filosofía. Entonces Mario le dio muchas herramientas a los estudiantes que nos supimos aprovechar, y yo creo que le debo el inicio de mi carrera y el rigor con que cogí la carrera literaria a Mario Escobar Velázquez. De hecho, cuando se murió, escribió un artículo que se llama "Y dicen que murió Mario Escobar", que fue muy replicado en las redes. Por ahí está, si lo buscas ahí que estás buscando, ahí también se encuentra. Un gran escritor. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces Mario fue un tipo muy especial para nosotros. Lo valoro mucho, lo respeto mucho, le agradezco mucho. Hay cosas que no compartía de él, pues natural, pero en lo fundamental fue muy útil para mi proceso formativo. ¿Qué no compartías con él? Extremadamente encasillado en los conceptos. Entonces, por ejemplo, él decía que antes de toda, que hay que utilizar, ¿te acordás el famoso "en" que lo utiliza? En un día en que yo estaba sentado, si uno colocaba un día que yo estaba sentado, él decía no, es en un día. Y entonces él lo encorsetaba a uno en eso y le descalificaba el texto si uno no utilizaba ese famoso "en". Ahora, él era un poquitico rococó. Sí, él decía, por ejemplo, que la noche no cae, que la noche sube. Y que uno no puede estar de pie, sino que tiene que estar de pies. Él era muy caprichoso. Sí, él era muy caprichoso en muchas de las cosas que decía. Entonces, hombre, uno no puede ser tan rígido. Entonces hay cosas muy buenas que uno le toma a él, pero hay otras cosas que uno tiene que mirar con pinzas, con beneficio de inventario, para tratar pues de no ser otro Mariecito, porque es que si uno se dejaba, terminaba escribiendo como Mario Escobar. Yo tengo 2 o 3 compañeras del taller cuyo nombre por respeto omito, que terminaban escribiendo como Mario Escobar todos los textos, pero no le quedaban buenos, porque no tenían esa gran la personalidad, y esa personalidad, ¿cierto? Bien. Así que cuente quiénes, que aquí nos damos. Aquí no tenemos problemas. Mi buena amiga Lina, mi comadre es chismosita, pero no, yo en público no le puedo dar el gusto porque quedo grabado. No, mentira, bueno, no, por eso no se está grabando, eso no lo grabamos. Emilio, vos siempre contás los chismes, contalo de una vez, pues. Igual todas tus novelas y cuentos son puros chismes, pues, ¿no? Claro, pero entonces déjamelo para la próxima novela, déjamelo para poder utilizarlo y no quemar el dato. No, mentira, no tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia. Sí, eso yo creo que muy bueno, me parece a mí comentar a Mario, porque es un escritor que ha sido injustamente poco leído.
y hay que hacer la tarea de hablar de él. Incluso en el club de lectura, pues ya que queda el tema sobre la mesa, está muy bien que pongamos a Mario en la bibliografía próxima. Dice Lina que es un chiste. Ya, ustedes comparten espacio, pues, bueno, eso es otro chisme, ¿cierto? Ya se Lina es mi gran comadre, mi gran compañerita en el taller literario de Luis Fernando Macías, nuestro profesor. Ya, sí. Con Macías, excelente. Y vivimos en Santa Elena, los dos tenemos la casita en Santa Elena, antes tenemos mucho en común y nos gustan los chismes. Y los dos somos muy chéveres, muy chéveres. Sí, vea, tan convencidos. Lina, a ver pues, cuente usted alguna cosa o pregúntele alguna cosa a Emilio, que queremos abrir aquí el tema de conversación para que no sea esto entre Emilio y yo, o Daniel, que ya se animó también a prender el micrófono. Hola, buenas tardes. Lina, te doy la palabra si querías comentar algo antes de yo plantear la pregunta. No, yo me conecté a escuchar solamente, dale. Lina se conectó a chismosear. Mario, regaña a Lina, hombre. Vos que sos aquí el coordinador de disciplina. Pero vea que volví, no me regañe Mario. Yo volví a escuchar a Emilio y voy a volver próximamente. Lina, si es agradecida, vuelvo yo. Sí, claro. Así es. Hay que ojichar, pues. Daniel. No, pues novela negra. Entremos quería proponer a Emilio si, no sé, nos cuenta, digamos, la perspectiva que él tiene en sí sobre la novela negra, porque uno ahí siempre queda atrapado, como uno no sabe desde dónde se termina la negra y desde dónde empieza la policíaca, o desde dónde se termina la negra y empieza algo tipo más, no sé, fantástico. Entonces, claro, dentro de la oscuridad de la literatura hay unos claroscuros ahí como que uno no sabe desde dónde. Él desde su experiencia, digamos, cómo empezó a construir y bueno, esa sería entonces el comentario a partir. Gracias. Listo, pero venga Emilio, para yo matizarle la pregunta ahí a Daniel, cuéntenos, desde su perspectiva, ¿hay una diferencia entre la novela negra y la novela policial? Sí, desde las mismas pues, definiciones, desde las mismas definiciones se han establecido pues diferencias. La novela policíaca inicialmente empezó como novela de enigma, donde supuestamente se presentaba un delito, se presentaba un ilícito que podía ser o un asesinato, la aparición de un cuerpo, la desaparición de una joya o la desaparición de alguien, que eso generaba el conflicto de la historia. Generalmente alguien quedaba muy preocupado por esa pérdida y contrataba a un tercero, en este caso el detective o el investigador, para que resolviera pues el crimen. Esa es la estructura fundamental de todo el género, de la novela de enigma, de la novela policíaca, de la novela negra. Cuando la novela empieza a tener impacto urbano, que se sale de la campiña inglesa donde la suscribió Agatha Christie o donde la metió Conan Doyle, que era más bien, era en la época victoriana, decimonónica, donde no había pues un desarrollo urbano muy grande. Cuando esta novela sale de la campiña, cuando sale del campo y de los pequeños asentamientos urbanos y se mete a las grandes ciudades, cuando se mete a Los Ángeles, cuando se mete a Nueva York, cuando se mete a ese Londres de principio del siglo, o cuando se mete a París, ya la novela se amplía mucho y no cuenta únicamente el crimen, no cuenta únicamente los porqués y de cómo sucedió el asesinato o el robo o el fraude, sino que la enmarca dentro de un entorno urbano y se preocupa por pintar el entorno de esa ciudad que rodea el crimen. Ahí es cuando toma las características de género negro, cuando ya se vuelve con una crítica social mucho más impactante, cuando se preocupa únicamente, no únicamente por la anécdota de lo que explica, justifica el crimen, sino que trata de disecar al ser humano, trata de disecar todos esos pecados urbanos, toda esa maldad que ruge bajo las ciudades. Entonces ya toma el género negro, pero eso es más bien por una estética de la época de los años 20-30 norteamericanos, cuando la revista Black Mass, por su nombre Black, o cuando el cine negro, por esos claroscuros y por esas sombras que lo caracterizaron, ya tomó el nombre genérico de cine negro. Se ha tratado de generar un nombre unificador a todo esto, que es novela de crimen. Si usted coloca novela de crimen, ahí está lo negro, ahí está lo policial, ahí está el enigma, ahí está el crimen corporativo, ahí está el crimen empresarial, si se llama crimen.
Entonces yo no me preocupo mucho por los géneros, yo simplemente cuento y trato de enfocar en la literatura una historia fuerte, unos personajes fuertes, manejo del suspenso, manejo del entretenimiento y descripción que tenga algún tipo de crítica social, que tenga algún tipo de denuncia social, porque de eso se trata pues la combinación de lo que nosotros entendemos como una buena novela de crimen. Entonces tiene que ser bien escrita, porque la novela de crimen, si falla en lo estructural, si falla en lo técnico, si está mal redactada, si tiene errores de ortografía, si gramaticalmente tiene muchos defectos, o si estructuralmente no está bien hecha, entonces la novela falla, porque el lector no le perdona a uno. Segundo, si la historia es coja, o si la historia es mala, o si tiene muchos cabos sueltos, o sea, la historia como tal, si falla, entonces tampoco funciona. Si los personajes no están fuertes y bien caracterizados, o sea, un malo bien malo, o unos secundarios bien fuertes que refuercen al primario, en este caso al detective. Y yo creo que tuve la fortuna de encontrar un detective que estaba bien caracterizado, que es el personaje de Joaquín Tornado, que es un detective investigador criollito, tercermundista, ciudadano de barrio como nosotros, lleno de defectos, lleno de limitaciones, con dificultades para llegar a la quincena, con gran apetencia por las prostitutas, le gusta más el trago de lo que dictan las buenas maneras, de vez en cuando se amarra su buen bareto. Entonces es un personaje demasiado humano que entiende dónde está ubicado en su relación con la ciudad. Él entiende muy bien al barrio, a la esquina, a la ciudad. Entonces estamos tratando de combinar en esta literatura negra, en esta literatura de crimen, una saga de mi personaje Joaquín Tornado, donde tratamos de contar historias que sean bacanas, bien escritas, con personajes buenos y pintando la ciudad y el país. Y hemos contado pues con una buena aceptación, porque mire que Tornado ya va para su 6º libro. El primero salió con el ITM y los otros 4 salieron con Bolivariana, y ya este año sale el 5º. Este 5º tiene la característica de que ya combina mis dos formaciones, porque parte de un caso médico. Es decir, una muchacha aparece muerta en un sitio y se descubre que es consecuencia de un acto médico. Entonces la familia contrata a Tornado para que investigue y se mete pues en un universo impresionante de lo que hay debajo de la práctica del aborto en Medellín. Entonces, bien, Emilio, señor, una pregunta antes de que sigamos. Creo que Natalia tiene una pregunta pendiente ahí en el tintero. Lo que yo te iba a contrapreguntar al respecto de Tornado es que una de las críticas que se le hace precisamente al género negro y al género policial en nuestro entorno es que los policías no investigan. Es decir, no estamos hablando de la ficción. En la realidad vemos un alto grado de impunidad. Vemos que las leyes no se cumplen, vemos que eso es insuficiente. Por eso se habla de novela de crímenes, más que, pues como lo mencionabas tú. Pues al menos eso es como lo que uno ve. Cuando uno lee, por ejemplo, a Roberto Bolaño, o uno ve en esa parte de 2666 que son crímenes de mujeres que aparecen, feminicidios allá en Santa Teresa, que es Ciudad Juárez, uno ve es un alto grado de impunidad, y por eso dicen los que estudian las novelas, ese tipo de novelas, hay veces fallan. Es porque nosotros no vemos que aquí, o sea, eso puede funcionar en otro lado, y el policía de Conan Doyle que resuelve casos funcionaba en esa época. Aquí no, aquí hay un alto grado de impunidad. ¿Tú qué piensas al respecto? Nosotros, pues, o sea, yo siempre he dicho, es mejor la seguridad que la policía. No, precisamente eso es lo que explica el buen oficio de Tornado. Tornado no es un policía, Tornado es un privado, es un sabueso privado, un investigador privado que en la prehistoria de él era policía, y a él lo echaron de la policía por algo que tengo pendiente de contar en otra novela. Cuando él se ve sin trabajo, un tipo que le conoció el trabajo, que era el inspector Agustín Restrepo, lo contrata para que se infiltre en una célula guerrillera para intermediar un secuestro. Y eso produce una novela impresionante que se llama Música de Buitres, que es el primer caso de Joaquín Tornado que aparece en Bolivariana, donde él muestra toda su vocación de sabueso, precisamente por lo que usted está diciendo, porque como aquí la policía no investiga y aquí la oficialidad no resuelve los crímenes, entonces los privados y los particulares contratan a los investigadores, en este caso a Tornado, para que investigue un crimen.
Bien, te pregunto, aquí en Medellín hay investigadores privados. Sí, al menos cuatro agencias que yo conozca, hay agencias como tal. Y hay personas que hacen eso, que generalmente son ex policías o generalmente son ex DAS. Y sí los hay, pero aquí es muy primitiva la labor que ellos hacen. Aquí persiguen infieles, aquí se pillan a la gente que se mete a los moteles, aquí se pilla a la gente que se mete a los casinos a gastarse la platica, o aquí le hacen seguimiento a los socios que son desleales y que se están rumbeando pues las finanzas de la empresa. Y es un detectivismo muy primitivo. Pinchar teléfonos, hacer grabaciones y tomar foticos por ahí saliendo de motel o cogiéndolos mal parqueados. Pero sí existen. He tenido la oportunidad de conversar con uno y generalmente lo hacen y me han confesado, eso está muy interesante porque me lo han confesado, que lo hacen no para hacer cosas positivas, sino para cosas negativas, para buscarle caída a la gente, para ver si su pasado no es tan transparente como dice serlo. O sea, en realidad sí existe el detectivismo. Y Lina conoce, por ejemplo, uno de los amigos míos que es un hacker muy interesante, que es el que nos consigue las películas, nos consigue los libros en el grupo, en el taller literario, y eso es asombroso, porque ese tipo le... Pero el man es profesional. Eso sí, es un hacker profesional que también ha incursionado pues en este tipo de espionaje. Lo que pasa es que cada vez está más perseguido, está cada vez más perseguido, y hay una oficina que hace seguimiento de delitos informáticos de la fiscalía, y eso es muy intimidante porque en realidad les aplican unas penas muy tesas. Pero sí existen, claro que sí. Pero eso es su éxito. El éxito es porque la policía no investiga, entonces él se investiga. Bueno, esa es una historia muy interesante. Después te voy a preguntar porque ya vi que hay una historia para Universo Centro. Sí. Como contar el investigador más, no sé, vamos a ver cómo me la saco. Bueno, le voy a volver a preguntar, don Emilio. Ahí, mejor dicho, queda una conversación pendiente porque me interesa eso, pero desde el periodismo narrativo, es decir, desde la crónica. Bien, Natalia Castro tiene una pregunta. Sí, Emilio, yo tengo como una pregunta. Pues yo le estaba contando a Andrés que antes de conocer pues aquí a Joaquín Tornado, yo solo conocía un libro suyo que es como una selección que se llama Entre el miedo y el mal. Sí. Y es una selección de poesía del género negro, ¿cierto? Aunque ahí usted aclara que ese género negro no está como tan bien definido en la poesía colombiana. Entonces yo lo que quería saber es si usted ha hecho como el intento de escribir poesía sobre lo negro, además pues de ese poema que usted mismo incluye en la selección. Sí, es muy interesante porque Andrés, ese libro salió de una conferencia que estaba dictando tu amigo Andrés Burgos. Andrés Burgos estaba dando una conferencia en Medellín Negro, en la cual yo estaba invitado a dar otra conferencia, y Andrés Burgos dijo delante de todo el mundo que era muy llamativo que en Colombia, siendo un país tan violento, tan sometido a la delincuencia, tan flagelado por el crimen, no existiera poesía basada en el género negro. Entonces, que aquí todo se iba en crónica, en novelas, en sicaresca y en cuentos, pero que no existía novela. Entonces yo me paré y le dije: Andrés, con todo el respeto que me merece usted, hermanito, pero usted está equivocado. Y en ese momento se me ocurrieron al menos 5 o 6 poesías que tenían que ver con lo negro. Entonces Andrés al final de la charla me dijo: ¿Oíste, vos cómo te llamás? Yo le dije: ¿oíste, qué tan interesante? Porque me gustó mucho lo que vos estás diciendo. ¿Vos por qué no haces una profundización de eso? Y le dije: no, es que con la conversación, con lo que usted dijo, ya estoy completamente motivado. Entonces empecé a buscar referentes de género negro en la poesía colombiana y me encontré más de 200 poesías. Empecé a buscar, un trabajo pues de ratón de biblioteca. Empecé a buscar y encontré más de 200 referentes. Ya empezamos a encontrar... Contanos a quién, por ejemplo. Por ejemplo, el primer ejemplo de género criminal en la poesía colombiana empieza con una poesía de niños, que es El gato bandido, de Rafael Pombo. Mire cómo empieza esa poesía, Michin dijo su mamá. Michin dice a su papá:
voy a volverme patetas, y al que impedirlo se meta, en el acto morirá. Entonces el tipo toma voluntariamente la vocación de la delincuencia como forma de vida. Y eso se mete en unas travesuras horribles, donde se mete en unas cantinas con unos sapos prostitutas, o eso se mete, hace las del carajo, y el tipo le va muy mal. Entonces es el primer referente de alguien que toma el crimen como opción de vida y lo narra en una poesía. Está entonces, muy bueno el referente, claro. Es el primer referente que hay. Y entonces me encontré los poemas de Jaime Jaramillo, Escobar y Jaime Jaramillo Paneso. Jaime Jaramillo Escobar, el X504, tiene varias. El dadaísta. Sí, me encontré el dadaísta X504, me encontré a Jaime Jaramillo Paneso, que escribió mucho sobre el barrio y escribió mucho sobre la ciudad, y habló mucho sobre los bareteros y los caneros y toda la gente metida pues en la cárcel. Encontré referentes en los nadaístas, encontré referentes en muchos poetas colombianos. Entonces, y ahí hicimos un trabajo de recopilación que incluso Universo Centro hizo una reseña muy bonita. Fernando Mora creo que fue, o no sé si fue Pascual, hizo una reseña muy bonita del libro Entre el miedo y el mal. Hicieron una introducción muy bonita, si quieres mañana te la mando a tu correo para que la leas, donde reproducen unas 6 o 7 poesías que salieron en el libro y donde lo recomiendan como lectura de cómo se narra una ciudad a través de la poesía y el crimen. Sí. Ahí incluyo 2 poemas míos de la vieja guardia que hablan de crimen. Hay uno que llama Last Word, Últimas Palabras, y hay otro que se llama Declaración de Principios, donde son poesías que hablan de crimen, porque la poesía no únicamente se encarga de exaltar lo bello o los sentimientos dulces como el amor, la entrega, la fidelidad o el amor a la madre, no. La poesía puede hablar de crimen y puede hablar de lo más abyecto y de lo más oscuro de la personalidad humana, y los poetas se han encargado de pintar esta parte oscura. En ese libro, que es un libro con vocación académica, se hace un ensayo literario tratando de recopilar todos estos referentes, y se hace una antología de 80 y punto de poemas, pero es un libro básicamente académico. Los que me lo compraron pendiendo que eso eran aventuras de barrio se sintieron estafados, porque eso era un libro académico, pues. No sea Natalia. Eso fue muy interesante, muy interesante. No, a mí me parece muy bonito ese esfuerzo, me gustó mucho. Sí, claro. Y está muy bueno poder también acercarse al género poético. Yo no te lo regalé, Andrés, yo ese no te lo llevé. No, señor, ese no me lo llevaste. Yo tengo una muestrita. Lo que pasa es que mire ahí lo interesante con el tema de Natalia, y es que van apareciendo cosas que pues yo tenía la reseña en Universo Centro, pero no matizado así como lo estás haciendo tú ahora. Sí. Y aparece pues el libro que pues Natalia seguramente lo tenía ahí, aprovechó que hoy estás para comentarlo y tal. Muy interesante. Emilio, yo te hago una pregunta, 2. Señor. Lo primero es que yo soy muy chismoso. Sí, señor. Entonces, yo por ahí me leí La Viuda, El Abrazo de la Viuda, ¿no? El Abrazo de la Viuda Negra, sí. Sí, y a mí me gusta el fútbol, ¿no? Sí. O sea que la novelita me llegó como anillo al dedo. Pero tengo como varias preguntas. Lo primero es, ¿por qué haces una mención tan exacta de Juan Fernando Quintero y decís el nombre preciso, entendiendo que hay una similitud en lo que estás contando de la patada a la rodilla y toda esa situación? ¿Hay algo por ahí que entre bambalinas que sabes o qué? Al contrario. Eso me lo han dicho varias veces, porque es evidente pues que el protagonista no es el Juan Fernando Quintero que nosotros conocemos, el gordito reggaetonero que es ídolo en Argentina. Él no es el protagonista de esto. Sin embargo, la novela yo creo que fue inspirada hace más de 10 años en algo que le pasó a Quinterito, cuando lo cogió un gorila y le dio una patada y lo partió en 2, que yo vi llorando, porque él vino al hospital de Envigado, y yo vi llorando a Upegui, yo vi llorando al médico, yo los vi aquí llorando, y el peladito llorando que tenía 14 o 15 años, porque le habían dañado al próximo pibe Valderrama de Colombia. Entonces, cuando yo pregunté, yo no sabía mucho de fútbol, de hecho no sé mucho de fútbol, me traté de documentar bien para la novela, pero yo no soy un gran fanático del fútbol. Cuando pregunté me dijeron, no, es que llegó un salvaje cavernícola y le metió, eso parece mandado, esa patada que le metieron parece mandado.
Entonces a mí se me ocurrió un crimen de por qué le metieron una patada al futbolista. Ya después... Emilio, pero eso se iba calentando, ese tema se iba calentando de verdad. Pues claro, acuérdese quién era el jefe del pase de Quintero, ¿cierto? Entonces eso genera mucho conflicto, pero en el caso mío fue muy inocente la cosa. A mí, como yo no sé de fútbol, se me había olvidado que Juan Fernando Quintero se iba a volver famoso. Y yo le monté, pero mire que ahí Juan Fernando Quintero no es el herido, sino otra persona. El agresor. El agresor. Entonces a mí se me olvidó eso, y yo de fútbol no sé. Después él se volvió famoso y yo ya había escrito la novela antes de que él se volviera famoso. Esa novela fue escrita por ahí 10 o 12 años, y eso se quedó así. A mí se me quedó esa cosa así, yo lo hubiera cambiado por Mario Antonio Naranjo Fulla. No se hubiera equivocado mucho, por eso, y no pasaba nada, pero a mí se me olvidó, y los correctores de estilo no me dijeron nada, y uno o dos lectores que tuvo la novela en la editorial no me hicieron caer en cuenta de ese detalle. Después, cuando sale la novela, resulta que el tipo es una estrella y se vuelve famoso. Pero entonces sí pasó una cosa parecida. Entonces yo me basé en un accidente que le pasó a él, pero la historia llega hasta ahí nomás. Ya todo lo otro es una elaboración literaria. Ok, y la segunda pregunta es, así como Roberto Gómez Bolaño, el humorista, de una u otra manera hace una parodia de los superhéroes americanos, ¿vos de una u otra forma haces una parodia con tu detective también o no? Porque parece que fuera como la antítesis de los detectives, desorganizado, borracho. Este detective no es ni alto, ni bonito, ni seductor. Él tiene que comprar el sexo con prostitutas callejeras. Él no es bonito, él no le echan una segunda mirada. De hecho, él se burla de sí mismo porque pasa desapercibido en todas partes, porque es demasiado promedio, demasiado insignificante. Él lo que tiene es una malicia indígena y un sentido común, y es muy obsesivo y muy pertinaz con las pistas. Pero el hombre es todo menos un galán de cine norteamericano. Entonces, ¿yo qué hice? No caer en el estereotipo del superdetective norteamericano inglés. Pues yo le iba a poner a Pierce Brosnan a actuar aquí como cuando hacían a Remington Steele. ¿Te acuerdas del detective? Este es todo lo contrario a Remington Steele. Este man es feo, no cotiza, le gusta pegarte unas borracheras terribles y se mete en unos guayabos que no es capaz ni de levantarse. Tiene que comprar prostitución porque es poquito lo que cotiza, y es un hombre con serios conflictos internos. Entonces no es que sea paródico, sino que es demasiado latinoamericano, es demasiado criollito. Yo no quería que me dijeran que estaba reproduciendo un detective clásico aquí en Medellín. No, este es lo más anticlásico que hay. Es un hombre, es lo más cercano a nuestra idiosincrasia criolla, lleno de defectos, pero con unas grandes virtudes que son su obstinación, su responsabilidad y su sentido de observación. Además está muy bien rodeado por un grupo que elaboramos de sus ayudantes, la gorda Caro, Capetillo el Costeñífero, Felipillo el Cacorrillo. Pues ahí hay una cantidad de gente ahí que lo acompañan y establecen como se vierte ahí todo lo más variopinto del género humano. Entonces ahí se trata de que sea muy divertido sin ser paródico. Ahora, lo que es un poquitico paródico es su relación con el fiscal Agustín, que se mantienen en un toma y dame y en un tira y jala muy divertido, precisamente para quitarle la rutina a la narrativa. Entonces es un detective que es poco acartonado y yo no creo que sea muy cliché, pero traté... Emilio, Angélica, prende el micrófono. Sí, no, iba a hacer un comentario. Sí. Emilio, tuve la oportunidad hace 8 días en la reunión, yo estaba hablando de que tu obra me hacía acordar de una serie cubana que se llama 4 estaciones en La Habana. De Padura, sí. De Padura. Entonces, el Mario Conde, que es el protagonista de la obra, sí, y que parece que es una serie de novelas policíacas también de Leonardo, yo les decía a los compañeros lo importante para mí que es poner como visualmente los personajes. Se me asoció mucho Joaquín
Mario Conde. No sé si has tenido también la oportunidad de ver la serie. Sí, yo me vi la serie de Netflix y me he leído como 5 libros más de Mario Conde. Mario Conde también es policía, pues él fue policía en la mitad de las novelas y después se retiró de la policía. Está enfrentado al régimen, no comparte mucho con el régimen cubano y trata de ponerle zancadilla a muchas cosas del régimen, pero tiene de común ser latinoamericano, tener un grupo de amigos y enfrentarse a nuestra idiosincrasia. Él es mucho más caribeño, le gusta más el rock, le gusta más el ron, pero sí, son como cortados, y lo mismo se podría decir el de Roberto Ampuero, no me acuerdo cómo es que llama ese detective, y lo mismo se podría decir del de Elmer Mendoza, que desde México. Entonces comparten algunas características porque es que están en países tercermundistas, son productos del trópico, y no sé hasta dónde me haya influenciado, porque yo creo que cuando escribí las novelas de Tornado no había todavía leído a Padura. Después me encaraté mucho leyendo a Padura y leí a Padura y pensé lo mismo que Angélica piensa, que hay muchos elementos comunes. Es más, cuando Planeta lo estaba analizando para posible publicación, que estábamos muy adelantados en la firma del contrato, el evaluador de la época me dijo que le recordaba mucho este personaje, el brazo torpe de la ley, el de España, el que hace Santiago Segura. ¿Cómo es que se llama? El de cine. El brazo torpe de la ley, no me acuerdo cómo se llama. Y que le había recordado mucho. Entonces me imagino que hay muchos elementos comunes en nuestros detectives. Sí, bien. Muy interesante. Angélica, ¿cuál libro leyó de Tornado? El de Nos vemos en el infierno, mon amor. ¿Te gustó o no te gustó? Bien, mientras que Angélica les decía a los compañeros, inclusive le dije a Mario, que somos primos, le decía como una lectura muy para el colegio, ¿cierto? Y me gusta mucho que podamos conversar con el autor, porque si bien te dije ahora que para mí era importante como visualmente colocar a los personajes y las obras y eso, ahora que hiciste como la contextualización de Medellín, hablar de eso, o sea, se me viene así todo a la cabeza, uno pasando por el centro por donde queda, donde hacen los tangos. Me imaginaba a Joaquín ahí sentado en las tardes hablando con las personas que lo contrataban. Eso a mí me encanta, contextualizar eso y ponerlo como más cercano a uno como lector es importante para mí. Sí. Bien, excelente. Muchas gracias, Angélica, por la intervención. Hay dentro de las, te cuento pues, Emilio, que sí, a lo largo pues del mes pasado que estuvimos leyéndote, comentamos asuntos, entre esos pues las relaciones que hacíamos de tu obra con otras cosas que hubiéramos leído, que hayamos visto en series televisadas, y en fin, fue una conversación pues que nos dio pie para hablar sobre películas, sobre ladrones que nos generan empatía, sobre policías que nos generan antipatía, y bueno, eso te lo cuento como una nota al margen. Lo otro que yo te quería preguntar, y pues como para que entremos, para analizar ahí algo del género, se dice que, incluso Mario, yo tengo una anécdota con Mario, se dice que el género negro es un subgénero, la novela policíaca es un subgénero de la literatura. Hay gente que lee, bueno, yo no sé, en el medio se ha señalado la novela negra como una novela que es secundaria en sus recursos narrativos, que es un género que, digámoslo en palabras crueles, es un género muy barato. Por un lado, pues claro, pues porque es masivo, ¿sí? Y literatura de folletín, eso por un lado, es decir, que llega a las masas, y por otro lado, no solamente pues se dice que es un género menor por esto que acabo de decir, sino también por los recursos que utiliza.
eso que dices tú, aparece un muerto y ya se supone que ya eso nos debe atrapar para la lectura. El cuento con Mario Escobar se lo voy a contar. Usted sabe que Mario Escobar le gustaba mucho Steinbeck, John Steinbeck, y él dentro de su bibliografía había que leer a Steinbeck. Él ponía las uvas de la ira, al este del Edén, en fin. Y cuando yo estaba leyendo al este del Edén, yo no encontraba de dónde agarrarme y cómo seguir leyendo esa novela. Y así como usted dice, que cuando uno llegaba donde él y uno hacía un comentario que a él no le gustaba, él sacaba el látigo y ¡guáquete! Mandaba el latigazo. Y resulta que pues ahí en la clase, ahí en el auditorio, eso era en el bloque 10, creo que era en el bloque de los auditorios, yo le dije que la novela no me había gustado, que yo no alcanzaba a tener un adhesivo ni emocional ni a nivel de misterio, nada para seguir leyendo. Yo ya había leído casi la mitad de la novela y la novela es muy gruesa, que yo no le veía mérito a Steinbeck. Y Mario me miró muy serio y me dijo: estás equivocado, seguramente es porque estás leyendo muchas novelas policíacas. Sí, sí. Y sí, sabes que sí, ahí está pintado. Ahí está pintado. Pero a mí me dio risa, porque en efecto yo estaba leyendo muchas novelas policíacas, que son las novelas que tienen un incidente incitador, algo que a uno lo atrapa, que genera misterio. Al este de Edén no tiene eso, excepto por ahí que hay como un personaje de una niña que quema a los papás. De resto no pasa nada, pues, es decir, parece que no pasará nada, que esa es otra novela, ese tipo de novelas que aquí han dicho que es novela lineadura, que no es novela que tiene otros manejos, que busca otros, que el interés no es ese interés de, por ejemplo, de Poe, que es sorprender al lector con el final, sino que es una poética más chejoviana, es decir, que el relato va y uno termina el cuento y no, ¿qué pasó aquí? Bueno, el comentario que te digo, ¿vos qué opinión tenés frente a eso? Frente a que la de género negro sea considerado un género menor y la novela policíaca sea considerado un género menor en el arte. Eso viene de un concepto muy tradicional y muy clásico, cuando las novelas negras, las novelas policíacas eran editadas por Bruguera, que valían 2 pesos y salían una por semana, y cada autor sacaba en vida 2.000 o 3.000 o 4.000 novelas, lo que hizo Marcial Lafuente Estefanía, lo que hizo Silver Kane, lo que hizo Lou Carrigan, todos estos escritores españoles que se ponían nombres gringos para escribir, porque eran novelas alimenticias, eran novelas que ellos escribían para llevar mercado a la casa. Muy interesante es el caso de Silver Kane, que se llamaba Francisco González Ledesma, que mientras escribía novelas de pistoleros para llevar mercado a la casa, escribía novelas para ganarse el Planeta y el Espasa-Calpes, y escribía pues novelas de gran calidad literaria que eran su verdadera vocación. Entonces, si usted escribe una novelita de 100 páginas en 3 o 4 días para venderla masivamente en ediciones de 50.000 ejemplares, pues no puede esperar sacar pues una cosa de mucha calidad. Pero eso ha cambiado con los años, porque muchos escritores importantes han hecho novela negra porque en el fondo les divierte, porque en el fondo es un reto intelectual, en el fondo se ponen una meta de sobrepasar la línea del género para hacer buena literatura. El mismo Vargas Llosa tiene Quien mató a Palomino Molero, el mismo García Márquez tiene La crónica de la muerte anunciada, que los consideran dentro del esquema de la literatura de crimen. Muchos grandes escritores, el mismo Padura, que hacía referencia a Angélica ahorita, es un permanente candidato al Nobel, y él ha hecho literatura negra con una alta calidad literaria. Entonces eso ha traspasado un poquitico la línea de los géneros y la línea de lo convencional. Mucha literatura negra pues ha sido novela de segunda categoría, literatura basura, pasquín literario, y ha sido folletín, pero no necesariamente porque mucha sea así, toda la que se haga es así. Entonces uno tiene que tratar de ponerse una meta de hacer una literatura de buena calidad, que tenga cierto rigor estilístico, que tenga cierto manejo del lenguaje y que tenga mínimos requisitos de calidad. Esa fue la primera condición que puso Bolivariana cuando diseñó la serie Policías y Bandidos, que en este momento está en el número 12
y este año salen otros 2 números. Ya están autorizados para publicación, están haciendo la carátula en esta semana. Entonces ya vamos para el número 14 de género de Policías y Bandidos, que es una serie especializada en género negro, pero la característica es que tiene que ser bien escrito y la característica es que tiene que ser entretenido, porque el género negro tiene que contar buenas historias, pero bien escritas y muy entretenidas con personajes fuertes. Ahí está Memo Ángel, que hemos hablado, ahí está Luis Fernando Macías, ahí está John Saldarriaga, el periodista, ahí está Verónica Villa, la guionista, y hasta ahora van 5 personajes y ya van para 14 novelas que van a salir y otras 3 el otro año ya firmadas. Entonces, ¿a qué pretendemos nosotros? Que dentro de 10 años la colección Policías y Bandidos sea muy digna, que se pueda mostrar en cualquier parte del mundo, que pinte la ciudad, que pinte los personajes y que ya tenga 50 o 60 números con casos de todos nuestros detectives. Entonces a uno le quedó la fama, al género le quedó la fama de ser menor. Los escritores y los lectores nos encargamos de que siga uno siendo menor. Si yo saco novelas de mala calidad, van a ser género menor. Si las novelas uno puede criticar a Padura por cualquier cosa, menos por ser un escritor menor. Y él ha escrito más de 10 libros policíacos en medio de los otros no policíacos que tiene. En los políticos, en el del hombre que amaba a los perros, en los otros políticos que no son policíacos, siguen siendo los que más lo han hecho reconocer a él mundialmente, son los policíacos. Entonces no se puede acusar de ser menor. Sí, Mario, una pregunta. ¿Qué riesgo se corre al seguir escribiendo sobre este tema de policías y, ¿cómo lo llamas tú?, y bandidos, de generar más apología sobre el tema de lo que ya tenemos como Colombia, narcotráfico, puta, ladrones, droga, todo este tema? No, hombre, no le tenemos miedo a dejar memoria de la ciudad. Yo creo que la memoria de la ciudad, de todo este Medellín tan conflictivo de los años 70, 80, 90 y 2000, no la van a hacer los historiadores, esa memoria la van a hacer los novelistas. ¿Qué hay que hacer? Contarla con buena calidad. No hay que tenerle miedo, pero no hay que caer en esos peligrosos fondos de la sicaresca, de utilizar un lenguaje basado en el parlache. No, tratamos de no pintar ese tipo de cosas. Ahora, es cierto también que la maldad y es cierto que el crimen son muy interesantes porque son muy atractivos. Lo que yo decía una vez en una conferencia, que yo traté de escribir una novela sobre mi mamá y no fui capaz de escribir más de página y media, porque es una mujer muy buena a la cual no le ha pasado ninguna cosa mal en la vida. Pero escribiendo Pícaros de Belén, yo escribí un libro que se llama Gamberros, que creo que Andrés me dijo que lo había conocido. Sí, Gamberros S.A. Ese libro los pelados se hacen matar por leer ese libro, porque recopila la historia como de 20 pícaros del barrio, pero pícaros menores, no grandes capos ni grandes bandidos, sino pícaros de barrio, porque es que hay que contar la historia de ellos, pero hay que darle un nuevo enfoque a esa historia, hay que darle un enfoque picaresco, no sicaresco, hay que darle un enfoque humorístico, hay que dejar memoria del barrio. Entonces yo no le tengo miedo a hablar de eso. Por ejemplo, en los libros míos hay muy poquitos sicarios. De pronto aparece algún sicario, es porque hay que matar un personaje que tiene que aparecer muerto en la primera página, y esos personajes generalmente los matan los sicarios. Entonces simplemente son manes fundamentales para hacer un trabajo que ellos hacen, pero mi narrativa no se basa en explorar el mundo de los sicarios, ni en explorar esa parte que ya está tan diagnosticada y tan contada en esa narcomiseria pues que se han contado en tantas otras novelas, ¿cierto? Tratamos de hacer una literatura que mire la ciudad desde otra perspectiva, pero que no ahonde en lo mismo, contándola de otra forma y sin miedo a contarla, pero al mismo tiempo no nos encasillamos, y yo sigo hablando de mis temas médicos, de mis temas infantiles. Yo te hago la pregunta, Miles, porque yo trabajo en una zona muy deprimida de la ciudad, que es San Javier La Loma, y si por ejemplo yo llevara tu novela de Gamberros, ¿cuál sería la riqueza, no sé, ética, la riqueza moral que después de leer la novela pudiéramos sacar con los estudiantes? Yo les digo, bueno, vamos a leer esta novela, pero eso tiene que tener un significado. No la podemos leer por leerla ni por entretenernos, sino que finalmente la novela tiene que
tiene que dejar algo. ¿Qué creerías tú que dejaría una novela como estas en una institución educativa? Ya te dije, de San Javier La Loma, donde de una u otra manera los delincuentes y las personas al margen de la ley son héroes. Esa no es una novela, sino es una recopilación de relatos de barrio, donde cuentan historias y pilatunas que les han pasado a estos manes, pero en una clave de picaresca, en una clave de divertimento, en una clave de humor, en una clave de una burla autorreflexiva que permite mirarnos a nosotros mismos, mirarnos el ombligo, mirarnos al espejo y ser capaz de reírnos de nosotros mismos. Ahí no se hace apología a esos pillos, simplemente se relata de una manera desapasionada, de pronto un tanto burlesca, de lo que les ha pasado a ellos. Ese libro se ganó la beca del municipio de Medellín, precisamente de lo que decía el jurado, era porque reivindicaba el lenguaje de barrio sin caer en el parlache, reivindicaba aquel personaje que no tiene nombre, que no tiene quien lo relate, que no tiene quien lo describa, porque es el bandidito menor de barrio, que más que malo es travieso. Entonces permite utilizar el lenguaje para una literatura de entretenimiento, una literatura de autorreflexión, de pintar unas partes de la ciudad que no tiene quien las pinte. Y entonces es eso, incluso los jurados en una cosa tan sensible como Medellín, que ellos no están interesados en el municipio en hacer literatura que haga apología de la sicaresca y que hable del crimen como referente del que se debe admirar o que se debe hacer apología. Entonces Gamberros se encarga de eso. De hecho, hay una editorial que va a hacer una reedición de Gamberros, porque la primera la hizo de plata, la editorial Hilo de Plata, pero el Hilo de Plata se acabó. Entonces ya no hay quien la... Entonces hay otra editorial que está muy interesada en sacar una segunda edición, precisamente porque se trata de manera respetuosa, un poquitico paródica, esa sí es paródica, un poquitico gozona la instancia del barrio. No se les califica, no se les moraliza, no se les descalifica, simplemente se pintan las cagadas que hicieron y la forma como salieron adelante en su proyecto de vida o como no salieron adelante. Emilio, cuando vos decís parodia, vos como que tenés ahí una definición de qué es parodia y qué no. Háblanos qué es la parodia. En ese caso se utiliza un personaje sin caer en el cliché, se utiliza el personaje de barrio, pero por ejemplo haciendo cosas buenas, el personaje de barrio que la mamá lo manda a mercar, el personaje de barrio que es malo y que es un pillo de esquina y que todas las señoras le tienen miedo, pero la mamá sale o la abuelita le mete un coscorrón y lo manda a mercar a comprar la leche. Entonces la literatura hasta ahora no se ha encargado de contar eso. Contemos que es un man que se enamora, contemos que es un man que le tiene miedo a la mamá, contamos que es un man que se echa loción para que la pelada lo vea bonito. ¿Tú leíste Era más grande el muerto? Era más grande el muerto de Luis Miguel, sí, lo leí hace muy poquitico. Sí, me gustó. El par de manes que se roban la ropa de los muertos, que compran ropa de muerto para chicanear. ¿Cómo te pareció la novela? A mí me gustó. ¿Eso está sacando lo que estás definiendo o no? Sí, es muy paródica, claro, es muy paródica. Se burla un tanto desprevenidamente, sin ese acartonamiento y sin esa gravedad para enfocar el crimen. Se enfoca de un par de manes que lo único que quieren es tirar pinta y comprarla barata porque no tienen plata. Entonces eso es lo que hacen. Entonces uno puede contar otras historias de estos personajes, y eso es un filón para explorar. Ahí hay mucho que contar de ellos. Sí. Bueno, vamos a ir acabando la charla. Si por acá no se animan a preguntar, a comentar. Yo tengo dos preguntas para Emilio. La primera pregunta que te quería hacer es ¿para dónde vas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Dónde está tu horizonte? Este año tengo muy buenos proyectos, hombre, porque imagínate que tuve la fortuna de ganarme un concurso de cuentos en el municipio de Envigado con cuentos de encierro. Entonces me diseñé un personaje de clase media que se queda encerrado en su unidad residencial por motivo de la pandemia. Él trabaja hace muchos años por fuera, pero pues por fuera en la oficina, y todo el día se lo mete a la oficina. Es un man muy solo, muy neurótico, un man muy arrogante, y se encuentra de un momento a otro encerrado en su casa haciendo teletrabajo.
y entonces empieza a salir por la noche un rato, a estirar las piernas y a fumarse un bareto que todos los días se lo fuma a las 11 de la noche, ahí en el patio de la unidad residencial, cuando empieza a encontrarse una cantidad de cosas impresionantes. Lo primero que hace el primer día que sale es que pisa una caca de perro, y cuando pisa la caca de perro sube al apartamento, y él es un man muy psicorrígido, muy obsesivo, y lo primero que hace es empantanar una cosa que tiene, un tapete que tiene muy fino, turco, y entonces ese hombre se llena de una soberbia y de una ira y empieza a mirar cuáles son los perros que están dejando la caca, y descubre que los dueños, pues se meten en un problema con los dueños, entonces decide que la mejor idea es empezar a matar perros. Entonces empieza a hacer una cacería de perros. Y así como ese cuento, hay otros 8 cuentos, y ese cuento están reunidos en una colección que se llama Un hombre solo y mal acompañado. Ese compendio de relatos fue escogido por el municipio de Envigado para apoyar como proyecto de creación. Entonces la librería Gramata va a empezar un género editorial, va a empezar una empresa editorial, y escogieron este texto para empezar su colección. Entonces estoy muy entusiasmado con ese proyecto, porque yo creo que vale la pena, pues, en la colección de cuentos también sin caer en los clichés de la pandemia. Estamos hablando de lo que le pasa a una persona que de un momento a otro ve que su mundo cambia y se enfrenta a sus monstruos y se enfrenta a sus neurosis y se mete en unas historias, hermano, que usted al mismo tiempo que cuenta la ciudad. Ahí estamos hablando de pederastas, ahí estamos hablando de muchas cosas interesantes que están ocultas en la casa del vecino que no conocemos. Ya. Entonces ese libro es muy interesante, y ese libro tiene como una magia especial. ¿Y para cuándo sale? Señor. ¿Para cuándo sale? Ese sale para finales de este mes. Para finales de este mes lo va a publicar Gramata, y van a hacer una promoción interesante porque parece que el libro está bien calificado. Y entonces... Emilio, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿En qué hueco escribe un ginecólogo? Escribe. Sí, ¿en qué hueco escribe un ginecólogo? Pues porque me imagino que todas las ocupaciones... No, yo tuve una fortuna muy grande, y es que fue que en la mitad de mi vida me quebré, me demandaron, me amenazaron de muerte, y me dio hipertensión. Entonces se me juntó toda esa tormenta perfecta para mirar al espejo, para mirarme a mí mismo y para descubrir que estaba equivocado, porque yo era un trabajo adicto. Entonces me descubrí que como el trabajo es tan perjudicial para la salud, yo no debería trabajar tanto. Entonces me dediqué a escribir, y mi vida cambió. Mi vida cambió porque primero que todo ya no me volví esclavo de los medios de producción, porque yo era dueño de una clínica. Como nos quebramos, me desentendí, entonces me volví pobre. Ya vi que ya no podía comprar yate, y ya vi que ya no podía acceder a una isla griega como en algún momento podía pensarlo, y me aterricé como ciudadano de clase media, y ya bajé la ambición. Entonces descubrí que hay que trabajar poquito y escribir mucho, que mientras menos trabaje más plata gana uno, que mientras menos trabaje más inteligente devuelve, que mientras menos trabaje más creativo se vuelve. Entonces tuve la fortuna le repito, de quebrarme, de enfermarme, de que me demandaran y de amenazarme de muerte. De esa demanda salió un libro que se llama Crónica de un proceso, y me lo publicó el CES. Y es en este momento el libro más vendido mío, porque eso lo leen todos los estudiantes del CES cuando entran a estudiar medicina, derecho o odontología, se los ponen a leer. Ahí cuento lo que me pasó cuando me demandaron y me amenazaron. Entonces el ginecólogo nada más trabaja por la tarde. Yo trabajo de 2 a 5, 6, 7 de la noche, y no acepto más trabajos. A mí si me llaman a trabajar, ni siquiera le paso al teléfono. ¿Por qué? Porque eso me quita tiempo a mi familia. A mí me gusta estudiar cine, a mí me gusta estudiar guiones, a mí me gusta caminar, a mí me gusta irme para la finca todos los fines de semana. Entonces, si yo me pusiera a trabajar, gano más plata, pero me vuelvo más bruto, y no quiero que eso me pase. Eso es como, este man recitó ahí, fue como un decálogo, como un manifiesto, ¿sí? Lo recitó, yo creo que lo reza por la noche. No, fíjate en YouTube, un mantra que yo tengo que se llama colega, no trabaje tanto. Yo ya había hablado de esto, y tengo una conferencia que dura 5 minutos, es más bien una editorial que se llama Colega, no trabaje tanto. Está en YouTube y ha sido reproducido pues miles de veces,
donde yo lo diseñé por lo que estás diciendo, porque yo ya estoy convencido de este proceso. Ya, qué bien. Bueno, la última pregunta, porque pues si alguien se arriesga a comentar o a preguntar, bienvenido. Yo le voy a preguntar para que nos vamos ya, Emilio, y muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que abrieras el espacio aquí para hablar bien de un autor, de una novela, y me gustaría que hablaras mal de un autor y una novela. El último descubrimiento que hice, lo hice por mi admiración como guionista, más que como escritor, es a Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga había sido un guionista de las novelas de Iñárritu, y había escrito él Amores Perros, había escrito 21 gramos y había escrito Babel, que son estructuras de 3 historias que aparentemente no tienen nada que ver y en alguna parte de la narración se cruzan y uno queda asombrado de la eficacia de ese proceso narrativo. Entonces, el año pasado él se ganó el Alfaguara de novela con un mamotreto de 800 páginas que se llama Salvar el Fuego. Salvar el Fuego. Entonces, y antes tenía una novela muy buena que se llama El Salvaje, ¿no? El Salvaje, ya la tengo en lista de espera, sigue después de la tuya, después de Sabotaje. Voy a leer a El Salvaje. Entonces estaba leyendo, entonces lo tenía en lista y lo iba a comprar cuando me meto a un foro de esos del Espectador de guionistas y estaban rifando ese libro y me lo gané. Entonces, entonces dije, voy a aprovechar para leerme este mamotreto, pero es una cosa de 800 páginas. Sí. Y es exactamente la misma estructura. Son 3 historias que aparentemente son desconectadas, pero el hombre a través de su talento literario las imbrinca y hace una red narrativa muy eficaz. Es una novela muy bien narrada, muy experimental, porque el primer narrador es en primera persona, el segundo es en segunda y el tercero es en tercera. O sea, utiliza 3 narradores, desde el yo hasta el omnisciente, pasando por la segunda persona dirigido a ti, y lo hace con mucha eficacia. Y se atreve a asumir el reto en este momento donde la gente está leyendo cosas más light y más livianas, y se mete a hacer una novela de 800 páginas y fuera de eso se gana el Alfaguara y se volvió pues una estrella. Entonces ese libro, más allá del estrellato de Arriaga, es un buen ejemplo de cómo se escribe una buena novela ambiciosa, porque se le nota el oficio. Si usted mantiene ese ritmo por 800 páginas, mantiene el narrador en primera, en segunda y en tercera, mantiene esas historias, pero es que no sale de una para caer en otra. Entonces hablo muy bien de la novela, la recomiendo. Pienso que es un hombre que está llamado a estar en grandes ligas, porque es que no puede ser casual que él haya escrito esos 3 guiones tan brillantes de Iñárritu y que después se gane el Alfaguara en otro género completamente distinto, con una obra de alto vuelo. Entonces, sí, muy bueno, Arriaga, sí, recomendado. Arriaga, esa es la última obra que recomiendo, muy bien recomendada. Bueno, y háblanos una que no recomendé. ¿Cómo se llama, Emilio? Perdón, Salvar el Fuego, Guillermo Arriaga. Ganador del Alfaguara. Sí, cualquiera, o el otro también. Él tiene otros cuentos, yo los leí, no me parecen tan buenos. Me pareció mejor El Salvaje y claro, las películas. Él tiene, antes de saltar a esas películas, porque antes de esta de Amores Perros, él tiene otra que se llama Y tu mamá también es anterior a... no, pero Tu mamá también no la escribió él, esa es la que la protagonizan Diego Luna y... Por eso, ¿quién escribió la película? Pero esa no la escribió él. Yo creo que sí. Estoy casi seguro que le escribió este otro señor, Cuarón, Alonso Cuarón. Ah, ya, yo sí, no, esa no es de Iñárritu, esa no es de Arriaga. Ah, ya, pero y no tiene nada que ver con Iñárritu. No, es el mejor amigo de ellos, es la tríada de escritores mexicanos que son Arriaga, de directores que son Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, que son los 3, la nueva generación de directores y guionistas mexicanos. Sí, muy bueno. Ese man de Iñárritu es el de... Pues yo no le voy a preguntar más bien antes de firmar. Iñárritu es el del Salvaje, el de esta de... el Renacido.
Ese es el del Renacido, el de Leonardo DiCaprio, sí señor, ese es Iñárritu. Esa es muy buena, esa, pero ya esa no la escribió con... Esa no la escribió con porque Arriaga. ellos pelearon y entonces los dos pensaron que el uno sin el otro no iban a ser nadie y cada cual hizo su camino porque los dos son tipos muy dotados y él ya se había ganado la película con ese que actuó Michael Keaton de un superhéroe de Birdman. Sí, también se había ganado, ¿no? Es bien buena, sí. Son tipos de alto vuelo, esos romanes que tienen confianza. Sí, bueno, dígale pues. Hablemos la mejor para mí de Iñárritu es Babel. ¿Cómo? Babel es muy buena, muy buena. Babel. La película. Babel es muy buena, Sí. claro. Bueno, Emilio, date pues el permiso de hablar mal. ¿Para qué vamos a dañar la amistad usted y yo, hermano? ¿Para qué vamos a dañar la amistad hablando mal de lo que estoy leyendo? No, no, mentira. No, mentira. Oiga, ¿sabe qué? La novela me tiene encarretado Sí. la novela de sabotaje. Sí. Créeme lo que te lo digo sin falsas consideraciones. Me tiene encarretado, ya te lo dije. Y me gustan ese par de manes, me gustan ese par de los protagonistas. Y me parece que es muy divertida, es entretenida y es lineal y él va andando la calle y va contando lo que le va pasando, pues, pero es muy simpático, a mí me gusta. Yo me lo encarreto y yo estoy dedicado a leer literatura colombiana. Me leí El cielo a tiros hace poquito, cogí en fila los 14 libros de Fernando Vallejo y me los leí en fila. Y a Vallejo sí lo puse pues en el lector así en voz alta, para que me leyera la chorrera de la cantaleta de los 14 libros y me encantó. Me encantó. Me leí las de la última de Luis Miguel Rivas, la del muerto, me leí las de Jorge Franco, El cielo a tiros. Bueno, dígame, ¿qué no le gusta el sabotaje? No, a mí sí me gusta, sabotaje me está Dígame gustando. algo. No tengo ninguna crítica hasta ahora. No, hombre. No, hasta ahora no tengo ninguna crítica porque es que voy en la mitad, pero no tengo ningún miedo en decirte si tengo algo que no me gusta en decírtelo. Pero bueno, todavía no he llegado al punto donde ya la tenga sedimentada. En el momento estoy en el enamoramiento de los primeros encuentros entre dos enamorados. Entonces es que Mario como que no te cree mucho. Mario es el que Mario es el que me está provocando. No, porque al final Como que no, él es el que no te cree, yo te creo, pero Mario no te está creyendo 5. No, yo sí le creo, ¿cómo no le voy a creer, por Dios? Después podemos hablar tranquilamente, no, y también pregúntele a Lina que me conoce como crítico, también puedo ser crítico, puedo ser varilloso, sí, no hay problema. Sí, no. También le gusta que le den varilla, le gusta dar y que le den varilla. No, en el sentido en que no me afecta, si usted me dice que no le gustó una novela, usted tiene todo el derecho a que no le guste. Claro. Voy a tratar de que la próxima le guste. No, está bien, y es que de eso se trata. Yo creo que somos profesionales y un profesional entra a un partido y si pierde no se coba. Sí, claro. Sí, total. Sí, bueno, yo no sé, yo soy muy ignorante con estos temas, pero me gusta preguntar. Si la literatura tiene nichos, ¿cuál es tu nicho pues, como de gente a la que apuntas para que te lea? Es que acordate lo que yo te decía ahorita, yo he tratado en el género infantil y tengo libros que se han leído bastante. Hay uno que se llama De cómo le creció el cuello a las jirafas, que me gané un concurso en Argentina y entonces eso lo han leído en Argentina, Chile y Uruguay. Eso se ha vendido mucho porque lo cogieron los ministerios en sus programas de lectura. Entonces me gusta que me lean los niños. Tengo un sector muy importante del sector médico, porque en la trilogía Perversa de la Salud cuento cosas que se salen un poquitico de lo convencional que uno quiere oír de los clínicas, médicos y hospitales, porque cuento historias subterráneas y cuento historias no tan santas y no tan asépticas. Entonces tengo grupos de lectores dentro del gremio médico y, por ejemplo, el otro que sacamos que se llamaba Y nos robaron la clínica, que lo sacó Sílaba Editores. Ese libro se movió demasiado. Ese libro si le digo que hicimos 20 reuniones me quedo cortico, y tiene más de 10 reseñas de prensa y se leyó bastante. Entonces tengo un nicho importante entre el grupo médico que me lee, y tengo también los estudiantes universitarios que les gusta mucho el movimiento del barrio. Entonces yo tengo una línea de novela urbana donde están Los Círculos Perpetuos, La Milonga del Bandido, donde está ¿Qué me queda de ti sino el olvido?, donde está donde está Después de Isabel el infierno, donde está Alguien ha visto el entierro de un chino, que es novela urbana, que le gusta a un sector también del barrio, de los estudiantes
de los estudiantes de bachillerato. Y la novela negra le gusta mucho al público lector en general. O sea, yo trato de no definirme para no encasillarme mucho. Lo que pasa es que a veces los movimientos o a veces las editoriales lo van encasillando a uno. Entonces, por ejemplo, ya llega un periodista y me consulta. Mire, por ejemplo, Andrés, que es un gran lector y promotor de lectura, me presentó como un escritor de novela negra. Y yo sí he escrito novelas negras, pero quiero no ser únicamente escritor de novela negra. Yo quiero escribir también novela normal, convencional, ¿cierto? De barrio, que pinte en la ciudad, novela urbana. Entonces estoy tratando de llegar a muchos lectores. Esto es un proceso lento. He tenido la fortuna de contar con el aprecio pues, de muchos de los lectores. En los colegios se me ha leído, me han llevado a conversar con los estudiantes, y yo pienso que he tenido buen aliado en las redes, porque el voz a voz, el chismecito aquí, la recomendación allá, eso va llevando a que vaya creciendo el público lector. Es un proceso lento, pero yo no tengo afán con eso, yo voy escribiendo y gozándomela mientras tanto. Excelente. Bueno, compañeros, compañeras, llegamos al final de nuestro encuentro. Muchas gracias a Emilio por estar con nosotros, por aceptar la invitación. También de manera muy generosa nos llevó los libros. Varios compañeros del club fueron por ellos. Yo quedé con Gamberros, que fue incluso eso fue en diciembre. Yo todavía no había hablado con Emilio para este encuentro. Alguien de aquí de la unidad me dijo: ¿cómo te parece? Estoy leyendo un man muy bueno, con unas historias de barrio, te voy a pasar el libro. Y yo ya pues, cuando lo vi, yo dije: no, le tengo que invitar a Emilio al grupo. Bueno, Emilio, muchas gracias, hermano, por estar, por compartir, por contestar. Y bueno, compañeros, nos vemos dentro de 8 días. Estamos en contacto por el chat, por el correo. Y feliz noche. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Chao a todos. Chao. Voy a invitar al colegio, Emilio. ¿Cómo es, Mario? Lo voy a invitar al colegio, hermano. Invíteme, tranquilo. No le hago quedar mal, tranquilo. Invítelo y eso lo llama para Santa Elena después. Y cuando quieran nos reunimos en Santa Elena, ahí cerquita de la finca de Lina. Yo tengo mi finca allá. Nos entramos y nos tomamos unos rositos y hablamos de literatura y contamos historias de barrio. A mí me gusta. Nos deberíamos llevar allá el Gado, a Mario y a otra persona que vos conocés. Lina ha estado con nosotros tertuleando allá en el barrio, en la finca, y hemos pasado bacano. Allá he tomado un traguito, allá hay un ambiente muy acogedor de una chimenea muy bacana, y es un clima muy acogedor, muy frío, muy bueno. Es bacano, muy bacano, no sino que diga cuándo, allá le llego yo para empezar pegado del medio. Sí. Yo voy mañana, el viernes me voy para allá, como estamos encerrados por esta situación. Voy a aprovechar el viernes a las 5 de la tarde de aquí del hospital y me voy directamente para la finca. Voy a estar todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero Envigado, porque eso pertenece a Envigado, no va a cerrar las fronteras, ni se va a acoger a ese cierre que dijo el gobernador. Si alguno de ustedes quiere subir, me avisan, yo les doy las coordenadas, les tiro el Google Maps, allá llegan y les garantizo que botamos escape y pasamos bueno, vimos musiquita, vemos películas, hablamos de literatura, que es lo que nos gusta a todos. Y yo creo que es bueno. Ahí están invitados con ustedes. Gracias, Emilio. Listo. Bueno, compañeros. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, chao. Muchas gracias.